abogado Daniel Frías. Ecuador quiere respuestas y las vamos a encontrar. La verdad, con el abogado Frías. Solo la verdad. El tema de las herencias es muy sensible, especialmente en el Ecuador, donde no se acostumbra a dejar todo dispuesto en un testamento. Hoy profundizaremos en el derecho de familia y conoceremos los derechos y deberes reales de los herederos con la doctora Cristina Martínez de Ecuador Consulting Group. Ella nos contará la verdad sobre las herencias en Ecuador. Bienvenidos. Buenos días, gracias por estar una semana más junto a nosotros en este su programa La Verdad. Como saben, siempre los números de teléfono son el del WhatsApp que usted puede ver y nos puede escribir o vernos a través de Facebook Live y en vivo comentar lo que usted considere que debe ser la opinión respecto del tema que estamos tratando. Es importante recalcar que hemos tenido muchísima aceptación ahora que estamos interconectados. Por eso, este programa es diferente. Este programa va a basarse en muchas de las inquietudes y preguntas que me han venido realizando en los diferentes programas y que hemos recopilado. En su mayoría, lo que más le preocupa a la gente hasta este momento es el derecho de familia. El derecho de familia es bastante amplio. Incluye herencias, incluye pensión de alimentos, divorcio, los patrimonios que se hacen cuando se tiene una unión de hecho o matrimonio. Para eso hemos invitado a la abogada Cristina Martínez, directora general de Ecuador Consulting Group, firma de abogados, que nos va a explicar y vamos a desarrollar varios temas respecto del derecho de familia, recopilando las preguntas que ustedes nos han hecho, las preguntas que ustedes nos han escrito para absorber esas inquietudes. Abogada, buenos días. El derecho de familia. La pregunta promedio de las personas que nos han escrito es ¿qué sucede cuando una persona fallece? Las demás tienen que ponerse de acuerdo, entre ellos organizarse y entre ellos decidir cómo se van a repartir, o lo correcto es que vayan directamente a instancias legales. ¿Qué es lo correcto? Bueno, lo correcto cuando una persona fallece es que las personas que se crean que tienen derecho a la herencia se asesoren y busquen, investiguen, averigüen, ya que las personas que tienen derecho a una herencia tienen que acercarse ante una notaría a hacer un trámite que se lo conoce como la posesión efectiva de los bienes del que ha fallecido. Este trámite de la posesión efectiva es cuando el heredero anuncia ante los registradores públicos, ante el Estado, ante el resto de personas que él tiene derecho sobre ese bien, sobre esa casa, ese terreno, esa finca que ha quedado como herencia dejada por la persona que ha fallecido. Asimismo, tendrían que presentar un juicio de inventario y un juicio de partición para que sea un juez, o sea, ante un juez donde se determina qué parte le corresponde a quién y cómo se va a hacer la división de esa herencia. Nosotros tenemos algunos casos donde me dicen, el hermano mayor o el hermano X es el que está administrando los bienes de mi difunto padre. Y ahora nos dice que solamente hay pérdidas y que todo se ha perdido, que habían muchas deudas y los demás herederos nos quedamos viendo con los brazos cruzados. ¿Qué se puede hacer cuando hay un miembro de la familia que abusivamente está usando y abusando de la herencia de todos los hermanos? Justamente para evitar este tipo de abusos es que es necesario acudir ante las autoridades para presentar el juicio de inventario, el juicio de división y presentar inicialmente, como ya lo dije, el trámite, la escritura de posesión efectiva. En el caso de que existe una de las personas que está administrando estos bienes dados en herencia y que está abusando de esta facultad o poder que se le ha otorgado, existe la opción de que se realiza, en Ecuador Consulting realizamos una investigación previa para determinar y para conocer cuáles son todos los bienes o cuál es la magnitud del patrimonio, los ingresos, los egresos, los activos, los pasivos que tiene realmente la herencia. Para eso tenemos herramientas accesibles que se encuentran manejadas por las mismas instituciones públicas, donde te permiten conocer cuál es el patrimonio total de la herencia. Una vez que se ha determinado, se ha hecho esta investigación previa sobre cuál es el patrimonio de la herencia, se acude ante una autoridad, ante un juez, para exigir que se dé una rendición de cuentas de lo que esta persona, el administrador, ha estado realizando. Aunque nadie lo haya nombrado administrador, simplemente él haya estado gozando y usufructuando de dichos bienes.
Normalmente sucede en nuestro país, ya que las personas quieren hacer las cosas de modo muy informal, a la criolla, es decir, prefiero no ir donde el abogado, pero prefiero ponernos de acuerdo entre nosotros, los hermanos, los herederos, de que X administre, y después vienen con este tipo de problemas. Por eso es importante reclamar ante las autoridades, presentar las acciones legales pertinentes para hacer valer sus derechos. ¿Qué pasa cuando la persona que queda viva, es decir, el cónyuge, ¿no verdad?, dice, no, su madre quería esto, o no, su padre lo que dijo fue esto? Los demás deben simplemente acatarlo. ¿Quiénes son las personas que tienen derecho a opinar? ¿Qué pasa si de repente hay hermanos de diferentes padres o diferentes madres que tienen derecho a la herencia y simplemente dicen, no, no vamos a ir a juicio? ¿Una sola persona puede ir a juicio y presentar su requerimiento ante la ley, o tienen que estar todos de acuerdo para poder ir a un proceso? No, una sola persona tranquilamente se acerca ante las autoridades con su posesión efectiva, que es el derecho que le acredita para reclamar como heredero, y se acerca a pedir que se haga el respectivo proceso de inventario, de partición, de liquidación de la herencia. Cabe indicar que en nuestro país existe el derecho del cónyuge que sobrevive, la esposa o el esposo que está vivo, y el de los hijos sean reconocidos, sean de la misma madre o no. Entonces todos ellos tienen derechos por igual, y como todos tienen el mismo derecho, tienen la facultad para ir de manera individual o todos en grupo a presentar las acciones legales. Entonces, que no se pongan de acuerdo no me impide que yo no me acerque a decir, a ver, yo quiero pedir lo que por ley me corresponde. Yo no necesito que mis hermanos estén de acuerdo o que yo esté de acuerdo con mi madrastra o con mi padrastro para decir, sí, voy a presentar y presentemos todos en conjunto. Si no estamos de acuerdo, yo puedo ir directamente al juzgado y decir, a ver, yo soy legítimo heredero, quiero que se me reconozca como legítimo heredero y quiero tomar posesión de aquello. ¿Es así, verdad? Sí, así es. De esa manera nosotros podríamos precautelar el interés propio, es decir, lo que por ley me corresponde, y para que no salgan el día de mañana con un cuento como que no, salieron mal los negocios, ya no hay nada que repartir, aquí había muchas deudas y demás. Así es, por eso incluso le indicaba que, por ejemplo, nosotros en Ecuador Consulting Group lo que hacemos es un trabajo previo de investigación para conocer qué es todo lo que la persona fallecida ha dejado, ya que muchas veces los hijos o un grupo de hijos conoce solo un pedacito de todo el patrimonio, cuando es mucho más. De pronto tienes derecho a muchísimas cosas más, como también puede ser que hayan muchas más deudas. Perfecto. Estamos bajo ese principio, entonces estaríamos conscientes de que no solamente se van a heredar bienes, también si hay deudas, yo puedo presentarme y también tendré que pagar el proporcional de la deuda que me toque. Así es, claro, todos los herederos tienen derecho a cobrar sobre los valores que la persona que ha fallecido le ha dejado. Pero también si habían deudas habría que pagar. Así es, sí. Otra cuestión que también nos preguntan bastante y que es de mucho interés es, ¿qué pasa si no hubo matrimonio? ¿Qué pasa si solamente vivieron juntos durante muchos años, pero nunca se concretó el matrimonio? La persona que queda viva de la pareja tiene derecho como esposa o esposo si nunca se casaron, o ya solo son los hijos los que tienen derecho a heredar. Bueno, en nuestro país está reconocida la unión de hecho. La unión de hecho es un régimen, es un régimen igual que el matrimonio. Es decir, la unión de hecho y el matrimonio pesan igual. ¿Cuánto tiempo tienen que estar unidos para que se determine que hay una unión de hecho? La ley lo establece más de 2 años, pero tienen que estar unidos como marido y mujer. Es decir, tienen que vivir juntos, tienen que participar en actividades sociales juntos, tienen que mantener una vida juntos. ¿Cómo se comprueba que estuvieron unas personas en unión de hecho por más de 2 años, con una unión monogámica, con una vida familiar? ¿Cómo se comprueba si no se legalizó la unión de hecho en vida? ¿Qué pasa si falleció el conviviente, pero nunca legalizaron esta unión de hecho? ¿Se perdió todo? ¿Se puede reclamar todavía? Al volver del corte comercial, vamos a tratar específicamente este tema. Para que usted pueda dormir tranquilo, alguien debe velar por sus intereses. Ecuador Consulting Group, el bufete de abogados más completo del país. Actualmente representamos a muchas de las principales empresas del país.
Somos especialistas en el ámbito laboral, penal, queremos proteger tu profesión, blindar tu empresa. Trabaja tranquilo, que yo me preocupo por ti. Ecuador Consulting Group. Usted no se preocupa, nosotros lo hacemos. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Antes del corte habíamos dicho que queríamos saber cuándo se puede reconocer la unión de hecho como tal. ¿En qué momento podríamos nosotros comparecer y ante quién si es que llega nuestra pareja a fallecer? Fallece nuestra pareja, pero nosotros nunca la formalizamos. Se queda en el aire la pareja que fallece, solo los hijos tienen derecho. ¿Cómo se puede hacer cuando no se legalizó a tiempo la unión de hecho? ¿Existe o no un procedimiento, abogada Martínez? Sí. A ver, el procedimiento ordinario, el normal, cuando una persona lleva unida más de 2 años con vida de esposo, de cónyuges, viviendo juntos, conviviendo juntos, se acercan ante una notaría, realizan una escritura, una declaración de que viven en unión de hecho y esto se inscribe en el registro civil. Ese es el trámite normal de reconocimiento de unión de hecho. En el caso de que uno de los cónyuges ha fallecido y este trámite no se hizo, existe la opción que se la reconozca ante un juez. Es decir, la persona que está viva se acerca ante el juez, presenta las pruebas que demuestran que estuvo más de 2 años conviviendo con esa persona y el juez tendría que reconocer mediante sentencia la unión de hecho. ¿Cuáles son las pruebas? ¿A qué se refiere con pruebas? ¿Qué pruebas son las que se pueden presentar? Se pueden presentar testigos, se pueden presentar fotos o videos que estuvieron en pareja, se pueden presentar recibos de servicios básicos donde esté a nombre de los dos o de la vivienda donde ellos tenían, donde vivían en conjunto, que existan cuentas o pagos que se estén realizando. Es decir, en la misma dirección donde vivían juntos, a lo mejor el uno pagaba la luz, el otro pagaba el agua, y el agua estaba a nombre del uno, la luz a nombre del otro, o de pronto llegaba un estado de cuenta a esa misma dirección, se muestra convivencia básicamente. Exactamente, sí. Y todo eso son pruebas que un juez puede hacer valer. Así es. El testimonio de testigos también. Sí, testigos. ¿Y quiénes están calificados como testigos? Generalmente se prefiere que no sean personas de la familia, pero para este caso, como es un tema familiar donde van a demostrar una convivencia familiar, se admiten que sean los hijos de ellos o los tíos, los primos, los hermanos familiares. Correcto. Hay una pregunta que me llamó mucho la atención dentro de las preguntas que nos estaban haciendo y a las que nos referimos, que íbamos a ponerlas al aire y que íbamos a transmitirlas tal cual. Una de ellas menciona, cuando fallecieron los padres, 4 hermanos entregaron la administración de los bienes al hermano mayor. Este hermano mayor siempre realizó un buen trabajo y había armonía, pero cuando fallece el hermano mayor, los hijos quieren tomar control de absolutamente toda la herencia porque ya estaban acostumbrados a que él fue quien manejó toda la herencia. Los hijos quieren coger esta misma administración, continuando lo que el padre en vida administraba. ¿Eso se puede o no es así? Bueno, en este caso, quienes deberían de continuar la administración son los otros herederos, es decir, los hermanos del que estaba administrando ya fallecido. Ya, sin embargo, es necesario revisar también qué pasó durante todo este tiempo que esta persona estuvo administrando, porque a él, los otros hermanos, los otros herederos le dieron la facultad de señor y dueño sobre los bienes que estaba administrando y es muy probable que pasa comúnmente que lo haya cambiado de propietario, lo haya distraído a nombre de otras personas para que no tengan ya estos más derechos. Por eso es importante que se acerquen y realicen los documentos conforme manda la ley, la posesión efectiva, el juicio de inventario, la partición, liquidación de la herencia. A ver, entonces lo correcto es, está bien hermano, yo te voy a dar a ti la administración para que tú sigas administrando los bienes de nuestro padre y nuestra madre, pero igual yo voy y presento el juicio de inventario, el juicio de sucesión o por lo menos la posesión efectiva para garantizar que administra, estamos de acuerdo, administra, pero no puedes vender si yo ya pongo la posesión efectiva, ¿es así? Así es, incluso el hecho de que se vayan ante el juzgado, de pronto no hay acuerdo entre todos los hermanos y solo uno de ellos asiste ante un juez, el hecho de que se vayan ante un juez no significa no va a bloquear la administración de los bienes, porque obviamente alguien va a tener que seguirse haciendo cargo de pagar los impuestos, de dar el mantenimiento, etcétera. Perfecto. También tenemos una inquietud.
Cuando hablamos de derecho de familia no hablamos solamente de herencia, también hablamos de divorcio, ¿no? Y cuando hablamos de divorcio es algo parecido muchas veces a lo que pasa cuando alguien fallece. Empezamos a inventariar las cosas. ¿Quién se queda con quién? ¿Quién recibe más? ¿Quién recibe menos? Y la pregunta también que tenemos sumamente repetida en la mayoría de las personas que nos han escrito es: mi esposo dice que él es el que trabaja, que él es el único que ha llevado el dinero a la casa, que yo nunca he trabajado y no he aportado en nada a la casa y por ende no tengo derecho a nada. ¿Eso es cierto o no? No. La ley dice que en el caso del matrimonio, la mujer y el marido son dueños de la mitad, de partes iguales. Es decir, la esposa o la mujer, si es una unión de hecho, la conviviente, la pareja, aunque no trabaje, tiene derecho al 50% de lo que tiene su esposo. Así ella no haya trabajado ni aportado económicamente para ello. Así es. Y también es importante, igual que en el tema de la herencia, en Ecuador Consulting Group hacemos una investigación previa para conocer qué son todos los bienes, porque nos ha pasado y hemos tenido un caso particular que recuerdo de una señora que decía: mi esposo es dueño de un bus, y él tiene solo este bus y es su única fuente de ingreso. El momento en que realizamos la investigación, resulta que él era dueño de 5 buses, él era el dueño de la cooperativa y la esposa no tenía conocimiento de esto porque obviamente ella pasaba atendiendo las labores del hogar. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso la esposa o la conviviente, en el caso de que no haya matrimonio sino unión de hecho, tiene derecho al mismo 50% que tiene el esposo, que es el que haya trabajado, si es que trabajó. Entonces descartaba totalmente la idea que porque tú no aportaste económicamente no te toca nada. Pero este chantaje pasa y pasa muy frecuentemente, lamentablemente. Ahí es una de las mayores preguntas repetitivas que hemos tenido respecto a este tema de derecho de familia. ¿Y qué pasa con lo que se refiere a los hijos? ¿Los hijos se quedan específicamente con la madre siempre o no? Esa regla no es así. Bueno, por ley, la ley dice que el derecho de criar a los hijos es un derecho natural que lo tiene la madre. Sin embargo, asimismo establece la ley que existen casos en que la tenencia, el cuidado de los hijos puede quedar a cargo del padre, ya que de pronto la madre vive fuera del país o la madre no ha mostrado interés en cuidar a los niños o no está en capacidad física o mental o psicológica de atender el cuidado de los niños, entonces se establece que el padre tiene la tenencia de los hijos. ¿Qué pasa cuando ya se ve que va a haber una fricción, se ve que va a haber un divorcio y generalmente el hombre en este caso, que como regla general es el que ha manejado, aportado económicamente los bienes, dice: no, yo voy a poner esto a nombre de mi hermano, voy a poner esta otra propiedad a nombre de mi otro hermano, esto voy a poner a nombre de mi primo, esto voy a poner a nombre de mi amigo, para que al rato de divorciarnos no te toque nada. ¿Qué se puede hacer allí cuando se empieza a hacer esto? Bueno, si es que la esposa, la mujer, ya tiene conocimiento de que esto está sucediendo o ya se realizó una investigación previa o tiene alguna idea de cuáles son los bienes que se están distrayendo, se tienen que iniciar las respectivas acciones legales para salvaguardar su derecho, para cuidar y proteger el derecho que le corresponde sobre esos bienes. ¿Qué sucede cuando una de las parejas está cambiando los bienes a nombre de terceras personas para que cuando llegue el divorcio, cuando llegue la disolución de la unión de hecho, no dar lo que le corresponde? ¿Es eso un delito? ¿Tiene esta persona que ser denunciada por haber vendido sin la firma de la otra persona? Estas personas que compraron podrían ser llamados como testaferros si no justifican haber pagado los bienes a los que han sido transferidos a nombre de ellos solamente para evitar ser divididos en un divorcio. Sí o no, usted lo sabrá al volver del corte comercial. Para que usted pueda dormir tranquilo, alguien debe velar por sus intereses. Ecuador Consulting Group, el bufete de abogados más completo del país. Actualmente representamos a muchas de las principales empresas del país. Somos especialistas en el ámbito laboral, penal, queremos proteger tu profesión, blindar tu empresa. Trabaja tranquilo, que yo me preocupo por ti. Ecuador Consulting Group, usted no se preocupa, nosotros lo hacemos.
Gracias por estar con nosotros. Y como habíamos dicho, teníamos muchas dudas y muchas inquietudes respecto de qué pasa cuando uno de los cónyuges se empieza a vender los bienes o a transferir los bienes sabiendo que va a haber un divorcio. Como me voy a divorciar, como me voy a separar, pongo esto a nombre de mi cuñado, a nombre de mi primo, a nombre de mi hermano, a nombre de mi amigo, y cuando llega el momento de dividir no hay absolutamente nada. ¿Qué se hace en esos momentos? ¿Pueden estas personas ser juzgadas por testaferrismo? ¿Pueden irse hasta la cárcel por no haber justificado cómo compraron y de dónde se embolsaron el dinero para adquirir estos bienes? ¿O ya todo está perdido? Doctora Martínez. Bueno, en este caso, repetimos un poco, la esposa o la conviviente tiene los mismos derechos que el esposo o el conviviente. En este caso, para que se pueda vender o para que se done, se regale una propiedad, tiene que contar con la firma de las dos personas, del marido y de la mujer. En el caso de que esta persona, el marido o la mujer, hagan esta venta o esta donación sin contar con la firma del otro, esto es hasta incluso puede llegar a ser un delito, ya que la otra persona, la que está recibiendo esa propiedad, se está enriqueciendo injustamente o enriquecimiento sin una debida causa, ya que está recibiendo un bien sin pagar un precio. Por otro lado, existen otros tipos de acciones civiles en el caso de que estas situaciones se den, ya que estaría coludiendo un grupo de personas para perjudicar en desmedro del patrimonio de la otra persona. Es decir, si el cónyuge, el marido, está vendiendo, disponiendo, donando algún bien que es de propiedad de los dos, de la sociedad conyugal, sin el permiso del otro, estaría incurriendo incluso en un delito penal, aparte de las acciones civiles. Es decir, tenemos una unión de hecho porque, de acuerdo a la ley, llevamos más de 2 años viviendo juntos, tenemos hijos, tenemos nuestra vida hecha, pero como no nos hemos casado, y en teoría mi cédula dice soltero, yo puedo comprar y puedo vender unilateralmente las cosas, porque la cédula dice que es soltero, pero la realidad es que tenemos ya una unión de hecho, por eso se llama unión de hecho. Entonces yo estaría incurriendo en un delito o estaría defraudando al venderlas por mi cuenta, teniendo que darle la mitad, como la ley corresponde, a mi pareja. Así es, porque ella conoce de la existencia de esa unión. Ok, y en todo caso, si eso ya no se hizo, ¿está todo perdido? O al momento de la división o de la disolución de la unión de hecho, primero declaramos que sí hay unión de hecho y un juez viene y sentencia que sí hubo unión de hecho. Y cuando se determina que de este periodo a este periodo hubo una unión de hecho, pero en ese periodo yo vendí arbitrariamente muchas cosas y propiedades de los dos, entonces se tendría que responder por el 50% que ya se vendió más el usufructo de la misma. Así es. ¿Por qué? Porque el que administra esa unión de hecho, o en el caso del matrimonio, el que administra en este caso la unión de hecho es el marido, es el hombre. Entonces él tiene que responder por esa administración que hizo. Entonces, si él las vendió y solo él se lucró de esa venta, entonces él tendrá que responderle a la esposa, a la cónyuge, a la conviviente, sobre qué hizo con ese dinero, y en el momento de devolverle el dinero tendrá que devolverle incluso con los intereses que estos hayan generado. Entonces, no porque vendí algo y ya dispuse ese dinero, luego cuando se da la división de la unión de hecho y se da efectivamente la disolución de la misma y empieza el inventario, no es que ya no te di ni te daré nada por eso. Tengo que responder por aquello que vendí, cogí la plata y administré. Así es. Bien. Exactamente. ¿Cuál es la recomendación finalmente que usted da para que las familias estén siempre ordenadas y no tengan que llegar a instancias legales? Lo importante es que todos se asesoren, conozcan, se informen sobre cuáles son sus derechos y cuál es el alcance que tienen los derechos de cada una de las personas. Va a ser mucho más armónica y feliz la familia que conoce y maneja todas las cosas con la ley. Es decir, que van en igualdad con la ley. Si son los herederos, hagan las cosas de manera legal, acercarse a la notaría, posesión efectiva, ir ante un juez, hacer inventario. En el caso de los cónyuges o los convivientes, es importante regularicen la situación, es importante que pongan al día sobre el tapete cuáles son los patrimonios o los bienes y cómo se va a dar esta administración de los bienes. Sabemos nosotros que la institución más fuerte de una sociedad es la familia.
Y esta familia es lo que tiene que precautelar siempre toda sociedad. El cuidado para que esta familia funcione de acuerdo a las normas es la ley. Es decir, que existen leyes para proteger a la familia y que esta familia se desarrolle y por ende también se desarrolle el país, porque si no todo sería un caos y todos harían lo que les dará gana. ¿Qué es lo que se establece en la ley? Pues es justamente lo que tenemos que averiguar, es lo que tenemos que buscar el asesoramiento jurídico apropiado, porque las relaciones familiares se empiezan a desquebrajar cuando existen los conflictos. No necesitamos la ley cuando todo está en orden. La ley es para prevenir cuando haya un conflicto, cuando un suceso imprevisto llegue. En esos momentos es que nosotros necesitamos conocer la verdad para poder aplicarla y de esa manera que no se rompan las familias y que continúe siempre la armonía. No hay motivo de discusión, no hay motivo de pelea, no hay motivo de conflictos cuando se hace lo que la ley establece. Entonces ya no hay abusos y nadie se beneficia ni nadie es más vivo que el otro, por así decirlo. A todos les toca lo que les corresponde y eso se llama justicia. Es lo que hemos hecho en este momento y es lo que estamos aportando a ustedes al darles la verdad respecto del tema familias. En este su espacio, La Verdad y solamente la verdad. Muchas gracias. Solo la verdad, toda la verdad. Abogado Daniel Frías, la verdad, solo la verdad, toda la verdad. Abogado